sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu. Dios les bendiga. Bueno es el Señor que nos permite disfrutar de una vez más llegar a su casa, llegar a su hogar con el propósito de bendecirle en esta noche maravillosa para seguir con el estudio en cada grupo de vida, para seguir con el estudio en cada familia, en cada hogar, este estudio maravilloso de Jesús de Nazaret. Queremos seguir profundizando en este estudio donde creemos que Dios ha venido hablando, creemos que Dios ha venido ministrando y hemos aprendido doctrina, hemos aprendido fundamento bíblico, pero lo más importante ahorita es aprender acerca de este maravilloso sermón que Jesús predicó allí, conocido como la Carta Magna del Señor, la Carta Magna del Reino, pero también como el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Recordarles también y recordarnos a nosotros mismos que en esta carta o este Sermón del Monte es para la iglesia de hoy también. Somos destinatarios. Así que cada sábado que hemos venido estudiando y hoy que veremos casi que completo el capítulo 5, estaremos estudiándolo, hay enseñanzas que fueron dadas en aquel entonces, pero que aún a la iglesia de hoy vienen con una trascendencia importante, especial, verídica, perfecta y de convicción cristiana, porque es doctrina que el Señor deja establecido para que sigamos adelante y perseveremos hasta el final. Hoy nos ubicamos en el texto de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 48. Mateo 5, 17 al 48. Vamos a leerlo, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta preciosa noche que sea Él que nos hable, que sea su Espíritu Santo quien nos ministre de una manera maravillosa, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto para querer escuchar la voz de Dios, querer que Dios nos hable, que Dios nos enseña, pero solamente lo podemos suplicar a Él a través de la oración? Padre bueno que estás en los cielos, en esta noche nos queremos acercar a ti, Señor, con el anhelo precioso de que seas tú hablándonos, con el deseo de que seas tú ministrando tu bendita palabra sobre todos y cada uno de los miembros de mi casa, Padre. Habla a mis hijos, habla a cada padre, habla, Señor, a cada una de las personas que se encuentran disfrutando de este tiempo de estudio de la palabra. Padre, ministranos como lo ha venido haciendo a través de los grupos de vida en estos últimos sábados. Dependemos, Señor, de esa bondad, dependemos de esa misericordia en que podemos descansar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy, para seguir con el tema de Jesús de Nazaret y esa predicación maravillosa que tuvo allí en el Sermón del Monte, vamos a hablar de la ley moral del reino. ¿Qué les enseñó el Señor allí cuando les habla de la ley moral, de la comportamiento del reino? Recordemos que les está hablando primeramente a sus discípulos, luego a la multitud que está alrededor de él, pero también nosotros hoy, la iglesia del Señor, recibimos la palabra bendecida por él para ministrarnos en nuestro tiempo, en nuestros días. Es decir, la palabra no pasa de moda, sino que la podemos recibir y vamos a hablar de la ley moral. Bueno, y dando inicio a esta parte de la ley moral del reino, podemos decir que en el Antiguo Testamento había 3 categorías de ley, amén, y debemos enfatizar y recordar cuáles eran. La primera era la ceremonial,
la segunda era la civil y la tercera era la moral. Recordemos, en el Antiguo Testamento había 3 categorías de ley: ceremonial, civil y moral. Hoy hablaremos de esa tercera, la ley moral del reino, para aplicarla no solamente en el Antiguo Testamento, sino que viene a aplicarla ya en nuestros tiempos, para la iglesia de hoy. Los 10 mandamientos continúan la parte básica de la ley moral, enseñan o constituían la ley, la parte básica. ¿Qué enseña realmente toda la ley moral del Señor? ¿Dónde la encontramos? En los 10 mandamientos. Como comprimida, ¿no, pastor? Sí. En esos 10 mandamientos importantes que hasta hoy hacen parte de nuestra vida y de nuestra conducta humana, ¿no? Amén. Esos 10, el decálogo conocido, los 10 mandamientos, se encargan de mostrarnos a nosotros el derrotero a seguir con respecto a lo que Dios quiere. Y me gusta esta parte de que estos 10 mandamientos están combinados con 600 leyes más, cuya observancia era de igual obligatoriedad para todos los israelitas. Es decir, así como tenían que ceñirse a los 10 mandamientos que Moisés les entregó bajando de allí el monte Sinaí, también no solamente tenían que fijarse en ellos, sino más o menos aproximadamente en 600 leyes que tenían que cumplir. Ojo, hay un texto bíblico que dice que si se rompía una de las leyes, se hacía transgresor de toda la ley. Es decir, era muy difícil para el pueblo cumplir la plenitud, la ley moral del reino. Entonces, lo que hace Jesús es eso, ¿no? Venir a enseñarles cómo aplicar la ley, pero no al estilo como los fariseos lo están haciendo, no al estilo como los escribas lo estaban enseñando. Todo lo contrario, el Señor Jesús viene a aplicar la ley de una forma muy aplicable, pero muy sencilla. Amén. Hoy, esta semana, compartíamos con alguien y decíamos acerca de, hablando de doctrina, que muchas veces nosotros los seres humanos somos los que ponemos trabas, los que complicamos el vivir en el reino de los cielos. Sí. Porque el Señor vino y lo hizo lo más sencillamente posible, un estilo de vida de santidad, sino que nosotros los seres humanos somos los que a veces o muchas veces complicamos el caminar con Jesús, y eso hace desafortunadamente un cuello de botella para la salvación del ser humano. Y así como hemos venido diciendo que los 10 mandamientos constituyen la parte básica de la ley moral, de la cual vamos a hablar hoy, podemos ver que los 10 mandamientos están como divididos, Sí. Entonces podemos decir que los 4 primeros mandamientos de los 10 definen la relación del hombre con Dios. Los 4 primeros nos enseñan acerca de esa comunión del hombre hacia Dios. Son responsabilidades del hombre hacia Dios, los primeros 4. Los siguientes. El quinto constituye la relación de los padres y Dios, o de Dios con los padres. Ajá. Amén. El quinto. Con Dios y los padres. Nuestra responsabilidad con papá, pero mi responsabilidad también con Dios. De eso se trata el quinto. Y los últimos 5 están definidos o se encargan de mi responsabilidad con mi prójimo. Entonces los primeros 4 tienen que ver de mi comportamiento con Dios. Esa es mi relación. Así. Amén. El siguiente es mi comportamiento con mis padres y con Dios. Amén. Y los otros 5 tienen que, la gran mayoría de los mandamientos están ubicados a mi comportamiento con mi prójimo. Y ahí la palabra dice, y todo esto se resume en uno. Amén. Ama a tu prójimo o a ti. Amén. ¿Listo? Entonces, veamos algo más de la ley moral del reino. Recordemos que lo que Jesús viene a establecer en el Sermón del Monte es las bases para poder vivir en este nuevo reino que Él está trayendo, que Él está formando y les está haciendo partícipes de ese nuevo reino. Y en este nuevo reino se vive así. Y comenzó el Señor y les dio las bienaventuranzas. Ajá. En este nuevo reino se vive así. Y ustedes sus responsabilidades, que son la luz del mundo. Sus responsabilidades, que son la sal de la tierra. Y aquí comenzó el Señor ya a hablarles de la ley moral, comportamiento de cada uno de los integrantes del reino. Hablemos entonces de la ley mosaica. Ya leíamos en el texto al comienzo, para hablar de la ley mosaica, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20 nos habla centradamente acerca de esta ley de Moisés. Ya el texto lo leímos. Sí, Señor. Y específicamente empieza diciendo que nuestro Señor o que Jesucristo no vino a abrogar la ley. ¿Cómo así que no vino a abrogar la ley? No vino a soltarla, no vino a disolverla, no vino a hacerla pedazos o no vino a no hacer caso. No. Jesús nació bajo la ley. Amén. Y Jesús cumplió la ley.
Amén. Esto es importante, Sí. porque Jesús no vino, porque ¿dónde quedaría el testimonio? Exacto, Sí. y no, O a veces colocaron una carga que no se podía vivir. Jesús vino y dijo, sí se puede vivir bajo la ley, vea, y Jesús vivió bajo y la ley. testimonio les he dado. ¿Sí? Y Jesús vivió bajo la ley. Y inmediatamente a partir de Jesús comienza el periodo de la gracia, que es el periodo que estamos hoy. Nosotros no estamos bajo la ley. Con Jesús termina la ley, pero Jesús no vino a abrogarla. Jesús no es que vino a decir, no, yo no la cumplo, a hacerla a pedazos. No, Jesús vino y cumplió. Por eso cuando le piden las monedas para entrar al templo, ¿cierto? Para entrar ya a aquel sitio, él dijo, haga que se cumpla toda la ley. ¿Sí? Hay que cumplir toda la ley. Y a eso vengo, a cumplirla. Importante esto, porque muchas veces hemos creído que Jesús vino a hacer añicos, a romper la ley. No, Jesús vino a vivirla, a cumplirla. El maestro ha venido para cumplir la ley en su propia vida y en la de sus seguidores. Es decir, ustedes están bajo la ley, tienen que vivir bajo esto, esto y esto. Yo estoy bajo la ley y me comprometo a cumplirla. En el texto que leíamos, pastor, en el, Sí. en el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota. Exacto, ni una jota ni una tilde. Y a veces nos pasamos por alto esos detalles de esas palabras Ajá. que el Señor dice, ¿cómo así que la jota y cómo así que la tilde? ¿Por qué nombra esas dos palabras ahí? La J se refiere a la más pequeña de las letras del abecedario hebreo, ¿cierto? A la más pequeña de las letras. Es decir, la parte más insignificante, por muy insignificante que sea, se tiene que cumplir. Ni una J, ni una tilde. ¿A qué se refiere cuando habla de la tilde? Es un signo que distingue una letra de las otras que son parecidas. Lo que enseña es que la ley, por pequeña que fuere, debe cumplirse al pie de la letra. Por pequeño que fuera el mandamiento de la ley, se debería cumplir. Ni una jota ni una tilde pasará sin que la palabra se cumpla. Y no puede pasar sin que se tenga que cumplir también la ley como tal. También podemos decir aquí en la ley mosaica, pastor, que Jesús no creía que la lealtad a la ley estuviera por encima del bienestar humano. No. Amén. Y es ahí donde se enfrenta con los fariseos y con los escribas. Porque ellos decían, no puede nadie ayudar a su prójimo si vive a más de tanto tiempo de distancia, a tanto distancia, no puede ir allá, se tiene que morir allá. Y Jesús dice, no señor, Jesús no creía que la lealtad a la ley estuviera por encima del bienestar humano. Y por eso le hace la comparación. ¿Qué hay de ustedes si uno de sus animalitos se cae a un pozo? ¿Y porque es día sábado usted lo dejan ahí hasta el otro día? ¿Lo deja que se muera? No, ustedes van y lo rescatan. Y a Jesús lo acusaron de quebrantar la ley porque sanaba enfermos el día sábado. Entonces Jesús no viene y les enseña y les dice, no, la ley no puede estar por encima del bienestar humano. La ley viene para sumar, no para restar. No viene para dividir, la ley viene para aplicarla, pero no permita que por estar fanatizados a la ley, ¿sí? Entonces, por eso es que le llaman a personas legalistas, ¿no? Para estar de legalistas, no vivan la ley, no vivan como se debe vivir, les dice el Señor. Así es, pastor. También podemos decir que Jesús enseña que la verdadera justicia tiene que ver con los pensamientos, las intenciones y las actitudes. La verdadera justicia es su comportamiento de vida. No se enseñan tanto a que los demás los miren, en cómo predican, que su vida sea una vida de testimonio. Y la podemos aplicar para hoy, ¿cierto? Jesús le está diciendo, Jesús enseña que la verdadera justicia tiene que ver con los pensamientos, las intenciones y las actitudes. Esa es la verdadera justicia. Ser justo delante de Dios, ¿cierto? Es que yo viva para el Señor y no viva por una apariencia como lo hacían los fariseos. Por eso hoy en día la palabra fariseo es una ofensa, porque es una persona falsa, ¿sí? En ese entonces no, pero hoy Jesús cuando nos dice, es que la ley no se vive solamente de apariencia, se vive es en una verdadera actitud de reverencia y de obediencia, que la gente, hoy en día lo podemos aplicar, que la gente mire en nosotros, oiga, no un legalismo, sino que mire un estilo de vida agradable a mi prójimo, pero agradable también a Dios. Amén, sí señor, pastor. Entonces el Señor les habla en este primer punto de la ley mosaica. En este sermón maravilloso, cuando hablamos de la ley mosaica, les habló también acerca del enojo. Y casi que este punto no deberíamos ni de tocarlo, ¿no? Porque no es muy bíblico. Pero de pronto Dios quiere hablar a alguien hoy, pastor. Sí, de pronto Dios nos quiere hablar, entonces vamos a leer. Entonces vamos a tocar ese tema. Siguiendo el texto bíblico, habíamos leído hasta el versículo 20 en la primera parte.
Ahora vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 21 al versículo 26 para ver qué nos habla el Señor acerca del enojo. Dice la palabra. Amén, amén, léalo, por favor. Dice la palabra así, Mateo 5, capítulo 5, versículo 21 al 26. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto es que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. El Señor habla acerca del enojo y lo compara con algo muy fuerte. Y comienza el texto diciendo, oíste el que fue dicho. Ojo, Jesús es más exigente en esta enseñanza que lo que decía la ley. En el versículo 21 y 22 Jesús fue mucho más fuerte. El texto dice, oíste el que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, el juicio venía por matar. Dice, pero yo os digo ahora, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, en el Antiguo Testamento el problema era un asesinato. Y Jesús dijo, pero yo os digo ahora, que cualquiera que se enoje contra su hermano es igual, va al juicio, como lo iba o aquel que asesinaba a otro. Entonces es más fuerte Jesús, porque algunos dicen, no, es que Jesús vino y rebajó la exigencia de la ley. No, Jesús vino y la aplicó más fuerte, pero la aplicó con un estilo de vida diferente. Es ahí donde marca la diferencia el Señor. Entonces estoy diciendo, Jesús es más exigente en esta enseñanza que la ley, lo que la ley decía. Entonces, el que se enoje, le está diciendo, será culpable del juicio, refiriéndose al juicio divino. Divino, sí, Señor. Es decir, mira, el Señor nos llama la atención, ojo con el enojo, ojo con el enojo. Y es aplicable a todas las áreas, en este caso a su cónyuge, ¿sí? A su papá. Como la Biblia dice que no se ponga el sol, que no se oculte el sol sobre nuestro enojo, es decir, que no pase un día. Y yo encuentro parejas que llevan 15 días que no se hablan y duermen juntos, espalda con espalda así, pero duermen juntos. Conozco entre hermanos que no se hablan. Y conozco situaciones especiales como cuando estamos yendo a la iglesia, siendo creyentes, y con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con fulano de tal, algo que no existe. ¿Qué dice el Señor al respecto? Ojo, el que se enoje será culpable del juicio, refiriéndose al juicio divino. Amén. Pero también, pastor, decía muy clara la palabra, el que diga necio o fatuo a alguien se considera como insulto grave. Ajá. Es prácticamente que decirle a una persona, con mucho respeto, lo digo tonto o estúpido. Es igual, Entonces, es igual. Fatuo es eso, tonto, exacto. tonto. En medio del enojo, pastor, vienen palabras necias. En medio del enojo vienen palabras oeces, palabras groseras. Entonces debemos tener cuidado porque hasta en eso se refiere el texto ahí, pilas con el enojo. Porque es que el no enojo solamente nos lleva... con la actitud, sino con lo que sale de tu boca. Amén, el enojo nos lleva por allá a decir cosas que después digo, ay Dios, ¿yo por qué dije eso? Ajá. Ay, yo cómo lo traté, ay, cómo la traté. A referir maldición sobre alguien, pastor. Y en eso debemos tener mucho cuidado los padres. A veces como padres, por actitudes necias de nuestros hijos, nos referimos a ellos con palabras de maldición. El texto, y los atamos. Amén, claro, cuando le decimos fatuo. No sirve, no Sí. puede, usted no hace, usted nunca puede, usted siempre hace lo mismo, usted no sirve para nada, usted no va a cambiar, Estamos refiriendo esas palabras a nuestros hijos y son palabras que son producidas por el enojo, por una mala actitud, ¿sí? Que no se justifican y más adelante estamos preguntándonos por qué nuestros hijos son así. Claro. Y más adelante diciendo, pero pues este muchacho, ¿por qué no cambie? Pues porque usted mismo con sus palabras ha hecho que ese muchacho sea de esa manera. La palabra del Señor hoy nos dice, tenga mucho cuidado. Como se refiere a su prójimo. ¿Cómo se refiere? Con el enojo. Amén. Refiriéndose al enojo. Recuerde que nuestras palabras tienen poder.
Señor. Y tenemos poder, dice, el poder está en nuestras palabras, para el poder para dar vida o poder para dar muerte. Entonces tenemos una autoridad. Y ojo más, le agregamos algo más, es que los padres tenemos una voz profética para nuestros hijos. Sí, Señor. Los padres tenemos una voz profética, voy a repetirlo, los padres tenemos una voz profética para nuestros hijos, y eso está comprobado y recomprobado. Sí, Señor. Hablaba con alguna persona un día y me decía, es que mi mamá me decía, no se suba a ese árbol porque sé, y ya iba a poner alguien, ya iba a poner alguien a caer. Sí. Es que cuántas veces mi papá dice, no quiero que hagan, y lo hacen, y como dijo, así fue hecho. ¿Sí? Entonces tenemos una voz profética. Tengamos cuidado, hijos, porque cuando papá habla, se puede cumplir, muy seguramente. El juicio, cuando hablamos del juicio, se refiere a una corte local. Cuando el Señor hablaba del juicio, dice que se refiere a una corte local, y el concilio es el Sanedrín judío. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del juicio, era una corte que había ahí en Jerusalén, una corte local. Pero cuando hablamos del Sanedrín, estamos hablando del concilio, o el concilio, estamos hablando del Sanedrín como tal. Cuando se refiere al infierno de fuego, pastor, literalmente es Gehenna, amén, que es una palabra griega, sí tiene significado griego, donde se quemaban los desperdicios de la del ciudad. día o de la ciudad, Sí. las basuras, Sí, donde se quemaban las basuras. Entonces, literalmente está hablando de fuego. del infierno, sí, Sí. del lugar de fuego. Sí, Gehenna se conoce como lugar donde se quemaba la basura, pero quedaba fuera del campamento. Por eso serán echados fuera, dice el Señor. Ajá. Y serán hollados y serán quemados. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es el mismo texto que se llama, o la palabra que se llama Gehenna. Es lo mismo que significa infierno. Amén. Estamos diciendo, el enojo se convierte en un estorbo para el sacrificio de las ofrendas. Y es literal como lo muestra la Amén. palabra, pastor. Yo quisiera que leyéramos ese pedacito otra vez ahí. Dice, por tanto si traes, el versículo 23, 5:23 dice, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice, vaya, corra, eche la ofrenda rápido y no voltea a mirar para ningún Ajá. lado. No. Hágase Dice, loco. Hágase loco, no. Ni dice ese golpe de pecho y olvide por el ratico y después vuelva a acuérdese de la ofensa. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y ahí sí entonces ve y presenta tu ofrenda. Ajá. El enojo rompe nuestra comunión no solamente con mi prójimo, sino con Dios. Con Sí. Dios. Y si nosotros no podemos intentar tapar el sol con un dedo. Estoy enojado con mi hermano y me hago que aquí no está pasando nada y voy y quiero chantajear a Dios con una ofrenda. No lo haga, porque así como se dice el dicho popular, esa plática se perdió. Esa plática se perdió porque eso es un estorbo para entregar mi ofrenda. No hay libertad. ¿Por qué? Porque estoy conducido al juicio, estoy conducido hacia el Sanedrín, estoy conducido a castigo porque no he podido amar a mi prójimo que está a mi lado. El llamado hoy es a tener mucho cuidado con el enojo. No permita que el enojo nos haga pecar. Si tenemos dificultad con el enojo, es un momento propicio para ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame con esta parte. Amén. Y- No he podido con esta atadura, el no poder tener libertad, porque hay personas que se enojan con mucha facilidad y eso rompe la comunión con la familia, eso rompe la comunión con el prójimo, eso rompe la comunión con Dios y se convierte en un estorbo para la adoración. Se convierte en un estorbo para el sacrificio. ¿Cuántas veces muchas personas por enojo han dejado de ir a la iglesia? Sí, claro, claro. Porque también toman mal este texto bíblico. Entonces se escudan. ¿Yo qué voy a ir a hacer por allá? No, Sí. no voy a ir a... No. Otros se escudan con la ofrenda también. Entonces yo no ofrendo. Yo vea, la Biblia dice, Prefieren no, yo no- prefiero no. No arreglarse con el No hermano, arreglar. prefieren no dar la ofrenda para no tener que arreglarse con el hermano. Ajá, entonces el enojo a veces lo vemos como algo en segundo plano que nos quita la comunión con el Señor. Pero aquí es vital y es importante. Y por algo el Señor lo toca en el sermón. Amén, amén. Por algo el Señor lo deja ahí apartando uno o dos versículos, apartando esa parte de lo que es el enojo. Entonces, como lo dijo nuestro pastor, trabajemos en eso. Amén. No dejemos que el enojo mine nuestra vida, nos saque de nuestras casillas, nos impulse a decir cosas indebidas y lo otro que daña nuestra comunión en cuanto a la ofrenda para entregar a nuestro Amén. Señor. Hay un tercer punto que el Señor les habló allí en el Sermón del Monte, hablándose a la ley que se debía cumplir como tal, y a esa ley mosaica que el Señor nos muestra aquí en este sermón, esa ley moral que tenía que el pueblo de Israel cumplir
con el reino. La iglesia naciente, en este nuevo ejercicio de comenzar a establecer el reino de los cielos aquí en medio nuestro, el Señor dijo, hay unas condiciones morales para poder pertenecer al reino. Una de ellas es, ojo, mucho cuidado con lo que Moisés nos enseñó. La ley moral hay que vivirla, pero también esa ley mosaica. Y el Señor les dijo, para vivir bajo el reino, tienen que tener cuidado en cómo se maneja el enojo. Háganle una pregunta ahí a su hermano que está a su lado, dígale, o a su esposita, o a su hijo, dígale, ¿cómo va con el enojo? Hermano Foforito, ¿cómo va con el enojo? ¿Sí? Trabajando en ello. Trabajando en ello. Gloria al Señor. ¿Sí? Hay un siguiente llamado que el Señor hace y es acerca de el adulterio. El adulterio. Y ahí se mete bien fuerte el maestro sabiendo a quién les está predicando en ese momento, ¿no? Claro. Y sabiendo que simplemente para ellos es el hijo del carpintero. Sí, señor. Y se va al Señor, Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 30, lo dice así. Dice la palabra, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, Señor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Esas palabras de nuestro Fuerte el Señor, Jesús. fuerte el Señor. Santísimo. Ojo, el tener relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. ¿Qué es el adulterio? Es eso. Tener relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Cuando el Señor les llama la atención en esa área, uno dice, pero no, eso es en esta época. Por algo el Señor les está predicando esto a ellos. A ellos, sí, claro. El adulterio. La enseñanza de Jesús es que con solo pensarlo, ya estamos cometiendo adulterio mental. Me gusta el texto, versículo 27. Oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio. Y inmediatamente, pero yo os digo. Y suelta. Y la suelta. O sea, lo que Moisés enseñó, ley mosaica. Lo que Moisés enseñó fue esto. ¿Cierto? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Iglesia, Tremendo, pastor. y está hablando de los hombres, Ajá. ¿sí? Y vamos a predicarlo así. Cuando desafortunadamente nuestros ojos no están convertidos, cuando se convirtieron parte de nuestro cuerpo, pero nuestros ojos no, entonces vemos a una dama, vemos a una señorita, vemos a una mujer y se nos va la mirada, de pronto más abajito de aquí del mentón, y ya se convierte en una mirada peligrosa. Y todos, tanto mujeres como hombres, saben de qué estoy hablando. Así, señor. Y es tener ese cuidado. Las mujeres, yo vivo con dos mujeres, mi esposa y mi hija, aclarémoslo, mi esposa y mi hija, por si. Y ellas dicen que se sienten, y esto no dice solamente ellas, sino se sienten, ¿cómo se llama esto? Intimidadas con la mirada de algún caballero. Sí, ¿Por qué? Porque es una mirada morbosa. sí. Es una mirada morbosa. Cuando está hablando frente a frente con la persona y esa mirada se quita aquí de la cara y comienza a bajar. Sí, con una forma. Lo escanean. Sí, Señor, está escaneando. Entonces ahí ya se convierte en un peligro. De eso que está hablando Jesús. Pero algunos pastores dicen que si es, o sea que el adulterio es pecado, Sí. el solo deseo porque no consumarlo, vuelvo a decir, algunos dicen que sí es pecado, el solo deseo porque no consumarlo quedaría igual. O sea que si no se tiene el acto como tal de la relación sexual, entonces que no es pecado. Ajá. No, la palabra está diciendo, ojo, porque en tu mente ya la has codiciado, en tu mente ya estás adulterando. Dice la palabra, la codiciaste y adulteraste con ella en su corazón. Sí. Y algunos atreven a decir lo que estamos diciendo. Algunos dicen que si es pecado el solo deseo, ¿por qué no consumarlo? Quedaría igual. Es decir, si estoy pecando con solo desearla, ya me lo contó como pecado, pues me voy a acostar con ella. Ya. ¿Cierto? Eso sería, perdónenme la vulgaridad, es la tapa del descaro. Sí. ¿Sí? Eso es ir más allá. Esto sería un grave error. Cuando estoy pensando, Doctrinal, claro, ético, sí, de todo. el Señor le dice, pero yo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y comienza a codiciarla, ya adulteró en su cabeza.
en sus pensamientos. En su poder. Entonces cualquiera podría sentarse, esos filósofos fuertes, se podría sentar a decir, bueno, si me van a contar por pecado, el solo desearla, pues mejor me acuesto con ella. Me da igual. Ojo, esto sería un grave error. ¿Por qué? Sería excusar el pecado en vez de buscar forma de evitarlo. Sí. Claro. ¿Sí? En vez de buscar la forma de evitarlo. Porque si ya estoy pecando con lo que estoy viendo, entonces la más fácil es no devolverme, sino seguir hacia adelante. Voy y me acuesto. Claro. Y cometo el pecado. Eso sería, ojo, eso sería excusar el pecado en vez de buscar la forma de evitarlo. Eso se convierte en una atadura. Y no sé si usted ha tenido la experiencia de andar con un caballero que pasa una dama y la mirada se va con ella. ¿Sí? Se va con ella. Y si va, perdóneme, soy directo para decirlo, si va con la esposa, qué falta de respeto. Si va con la esposa. Pero si no va con la esposa, qué vergüenza con Dios que lo está viendo. Sí. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para poder hacer que nuestra mirada sean miradas santas. Amén. Como hombres no podemos decir que no sentimos, sentimos. Y sentimos la tentación. Yo le escuché predicar esto a un hombre de Dios que dice que la primera mirada no es el pecado, el problema es la segunda mirada. La segunda mirada, sí, ¿Sí? yo escuché. La primera mirada, y aplíquelo, la primera mirada no es el pecado está en la segunda mirada. Si quiere anótelo. En la segunda mirada. Porque usted va por la calle y mira a una mujer con una excelente minifalda y la miró y tan. Pero ya comenzó a maquinar su carne, el mundo y el diablo. Aquí. Entonces usted tiene la opción de volver a revisar, y esa ya volver a revisar, volver a ver, ya el Señor lo tilda como adulterio. ¡Wow! Ya el Señor lo tilda como adulterio. Porque usted ya va a comenzar, dijo mi esposa, a escanear, a morbosear con su mirada. Claro. ¿Sí? Ah, bueno, yo no puedo decirle, no puedo verla, no. Pero ya la vio que viene una mujer en minifalda. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿O qué hacemos nosotros, los varones, principalmente? Con segunda mirada. Con esa segunda mirada. Sí. ¿Estoy luchando? Sí, estoy luchando en mi mente. Estoy luchando en mi integridad. En la carne, mi carne. Pastor, ¿está hablando? Sí, estoy hablando como pastor y estoy hablando como hombre. Mi carne dice, vuélvala a revisar. Amén. Vuelve a verla. Y mi espíritu me dice, cuidadito, siervo, cuidadito, siervo. El problema es que los siervos estamos en un estuche que se llama carne. Qué bueno que los siervos no estuviéramos en ese estuche. No, los siervos estamos en este cuerpo que se llama carne. Y también tenemos la misma tentación de querer ver la segunda mirada, de querer aplicar la segunda mirada. Debemos tener cuidado. Y aunque la Biblia se refiere explícitamente al hombre en este texto, Sí. ese consejo va para las mujeres también. Porque Amén. nos hemos desviado también. Y ya no solamente son los hombres los que hacen la segunda mirada, sino hay algunas mujeres que también hacen esto, codician en su corazón y luego, ya como lo dice la palabra, adulteran su corazón, porque van con segundas miradas y desafortunadamente a veces, con todo respeto al gremio femenino, se ha acrecentado esto de una manera terrible también, pastor. Entonces, guardemos nuestra compostura y sometamos esa parte al Señor. Amén. Sometamos eso al Espíritu Eso es Santo. carne, eso es Amén. carne. Y al control humano y a decir, no lo voy a hacer, no voy a volver a mirar, no voy a... Si te está haciendo daño, no mires, no mires, Claro, no el mires, Señor no dice que lo hagas. adulterio. Amén. También le estamos diciendo por qué Cuando sería... se cae, ¿no? Cuando se Exacto. cae, dice que sería una excusa al pecado en vez de buscar la forma de evitarlo. Pero también cuando se cae, esto destruye matrimonios. Sí, wow. Y como consejeros matrimoniales tenemos que a diario estar aceptando, trabajando, ayudando a personas que desafortunadamente han caído en adulterio. ¿Sí? Y se ha caído en adulterio y esto es una herida, esto es un golpe muy, pero muy duro para cualquier matrimonio. ¿Que se puede salir? Claro que se puede salir. ¿Que se puede sanar? Lógicamente que se puede sanar, pero que es un proceso que demanda sacrificio, que demanda esfuerzo. Muchos lo logran, algunos no. Pero la invitación hoy es que si se ha llegado a pasar por esta situación de caer en el pecado del adulterio y aún conserva su hogar, luche por sanarse, luchen por organizarse. No permita que el diablo les acabe. Sí es cierto que el adulterio destruye matrimonios, pero si se atienden, se construyen de nuevo, se sanan y se restauran, porque Dios lo puede hacer. Amén. Amén. Cuando hablamos de la caída, no solamente destruye matrimonios, sino que es una rebelión deliberada contra la palabra de Dios. El Señor dice, no lo hagas. Están los mandamientos. Amén. No cometerás adulterio. ¿Sí? Y si el Señor dice que no lo haga, cuando yo decido hacerlo, estoy
y yéndome en contravía a la palabra. Así es, pastor. Es una rebelión deliberada contra la palabra de Dios. Siempre hiere a otro, además de uno mismo. Para aquellos que han caído, siempre se cae desafortunadamente con este pensamiento: voy a hacerlo una vez y no más. Voy a hacerlo una vez y no más. Pero desafortunadamente eso es la mentira y estrategia más fuerte que Satanás tiene. Porque recuerden que la Biblia dice que cuando usted tiene una relación sexual, se hacen uno con la persona que está teniendo la relación. Y si se hacen uno, quedan atados y por lo tanto el diablo ya toma el control de esa debilidad y los sigue conduciendo, los sigue motivando, los sigue seduciendo para seguir cayendo. Se piensa que solamente es uno, pero hay gente que arrancó por una vez nomás y llevan años y no han podido desatarse de eso. Son cadenas. Son cadenas, son ataduras, que solamente el Señor dice en su palabra que Él ha venido para traer libertad a los cautivos. Y yo creo en esa palabra y Dios puede libertarle a todos aquellos que están luchando contra eso, porque se convierte en una atadura. Y no solamente podemos hablar de que el hombre es el que adultera, hay muchas mujeres que desafortunadamente están atadas a esto, pero Cristo Jesús tiene la capacidad de libertar. Cristo Jesús tiene la capacidad de liberar de una trampa del diablo como lo es el adulterio. Ahí en el versículo 29 y 30, pastor, aparece una exageración, ¿no? Claro. Si lo vemos de literal, sí, ¿no? Entonces, volvámoslo a leer. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Imagínense si eso aplicara literalmente, ¿cuántos cuerpos habrían? Ay, santo, pero después dice: si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea echado al infierno. Esto es una exageración intencional, ¿no? Sí. Como para captar la atención del oyente. Oiga, ¿me están entendiendo lo que quiero decirles? Es una exageración, y también puedo decir que es una forma de expresar la necesidad de sacrificar algo valioso cuando el retenerlo es ocasión de pecado. Ajá. Arránquelo. Claro, esto es una lucha impresionante. Es una lucha impresionante y tener que dejar el adulterio duele, ¿cierto? Entonces el Señor dice, sí le va a doler, pero ¿qué prefiere? Venga, les hago una comparación. ¿Qué prefiere? ¿Entrar al reino de los cielos sin un ojo? Correcto. ¿O ir al infierno con los dos ojos? Porque si usted no se desprende, si usted no sacrifica esa parte, no entra al cielo. No entra al cielo. Si no sacrificamos nuestra carne, que la carne es que nos conduce al pecado del adulterio, entonces simplemente no tenemos entrada en el reino. El Señor fue muy fuerte sentando las bases del reino a aquellos que le estaban escuchando. Y es una decisión. El dejar de adulterar es una decisión que se toma. Primeramente, el hombre toma la decisión, busca la ayuda de Dios y el Señor lo levanta en victoria. Amén. Busca la ayuda del Señor. Pero no podemos permitir que el enemigo, el diablo, se enseñoree en esta área. Me viene a la mente una enseñanza que nos entregó un hombre de Centroamérica, Ricardo Salazar, creo que se llama, este gran ministro del Señor, donde nos enseñaba acerca de un futbolista profesional que fue a su oficina y tenía problemas de adulterio. Y fue con su esposita, ya su esposa lo descubre, el hogar está a punto de destruirse. Y este hombre llega allí a la oficina del pastor diciéndole: pastor, la verdad yo sí tengo una amante, pero ya he convenido con mi esposa cómo va a ser el proceso para yo desligarme de ella y seguir con mi esposa. Y el pastor le dijo: cuénteme, ¿qué es la decisión que van a tomar? Dice: pues voy a, este mes la voy a ver 3 veces. El siguiente mes la voy a ver 2 meses. El tercer mes la voy a ver una vez y al cuarto mes ya no la veo. Para irme desligando de ella, ¿cierto? Señor. Y el pastor dice que suelta la carcajada y dice: esto es una broma. Ustedes me están haciendo una cámara escondida. Y yo hubiese hecho lo mismo. sí, el futbolista profesional se pone enojado: no señor, es que en serio, pastor. Y el pastor se le viene una de esas salomónicas que a veces le salen a los pastores. El Espíritu Sí, Santo ahí activo. Una de esas salomónicas, y le dice: imagínese usted que tiene usted un perrito, y esos perritos, algunas clases de perros, ¿sí? Razas de perros, se les quita la cola y se miran más hermosos, y por X motivo les quitan la cola al perro. Entonces usted va a dejar tuco, creo que se llama, sí, a quitarle la cola a su perro, y entonces lo va a llevar a un veterinario a que le operen la cola. Entonces este mes va y le quita un pedacito de cola.
El siguiente mes va y le quita otro pedacito de la cola. El tercer mes va y le quita la cola por donde tiene que quedar y el cuarto mes pues ya no va a poder. ¿Y cómo? ¿Usted lo haría así? Dijo, no, el futbolista dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre que no hay que son $3? ¿Cómo se le ocurre? Eso es lo que usted está proponiendo. Sí. Ojo con eso. Cuando usted y yo tomamos una decisión debemos ser radicales. Sí, Radicales. radicales. Es cortar de raíz. Si tiene problemas con el adulterio, debe tomar la decisión de cortar de raíz. No la corte por pedacitos. Pare de una vez. Y le estoy entregando un mensaje de parte de Dios. Pare de una vez. Y yo cuando predico esto allí en la iglesia, que se hace un poquito más en confianza, les digo así muy en confianza, porque esa vuelta se le va a caer. Pare ahorita que puede, porque mañana lo van a descubrir y va a tener que llorar. Pare ahorita que puede, organícese con el Señor, pida perdón a Dios, busque la forma de restaurar en pleno su comunión con el Señor y busque la forma de restaurar en pleno su comunión con Dios. Porque de lo contrario, viene sufrimiento para su casa, para sus hijos, para su vida. El enemigo, el diablo, se enseñorea sobre esa parte cuando no tenemos la capacidad de frenar. Hoy estamos recibiendo el llamado y el Señor está diciendo, ojo, es una exageración lo que el Señor dice, pero si tu ojo te es ocasión de pecar, saca. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, porque mejor es entrar al cielo con un solo ojo y no con dos, ir al infierno. Sí, Señor. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar sabiendo que nos queda de este capítulo 5 para seguir hablando del mismo tema de la ley moral del reino. Nos quedan 4 puntos más para hablar. Los tenemos ahí. El cuarto punto para dentro de 8 días serían los juramentos. El quinto punto sería mi pastor. Venga, yo miro por el acá. cuarto. No. El quinto punto sería el divorcio. El sexto punto serían los juramentos. Amén. El otro punto sería la venganza. Wow. Sí. Bien especial. El siguiente sería el amor a los enemigos. Y ahí estaríamos culminando, terminando esta parte de lo que termina. La ley moral. La ley moral. Entonces, para dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, estaremos culminando este tema de la ley moral del Señor. Pero hoy el Señor fue muy enfático en hablarnos diciéndonos, si queremos entrar al reino de los cielos, nos toca vivir bajo ciertos reglamentos, no los que nosotros imponemos, es los que Dios nos enseña, los que el Señor Jesús vino a establecer y los está enseñando allí en el Sermón de la Montaña. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que nos ayude para vivir en esa plena comunión con Él, que nos ayude para poder cumplir los mandamientos que el Señor nos dejó y tener cuidado con el enojo, tener cuidado con el adulterio y no permitir que el enemigo se enseñoree en nuestra vida. ¿Por qué no oramos a Dios y colocamos nuestra familia delante de Él? Coloquemos nuestra comunión con Dios delante de Él y pidamos su bendición. Padre, te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias por bendecirnos. Te damos gracias por enseñarnos cada día más y más con tu palabra. Estamos sentando bases, Dios. Estamos sentando doctrina en estos grupos de vida, Padre. Y te queremos suplicar, papá, que seas tú formándonos cada día más y más. Gracias porque hoy nos adviertes. Gracias porque hoy nos enseñas. Gracias porque hoy nos motivas. Porque hoy nos hablas, Señor, a través de tu palabra y eres muy claro para con nosotros. Ayúdanos, Dios, para vivir en plena comunión contigo. Perdónanos si en algún momento nos hemos estado desviando por el enojo. Perdónanos, Señor, si el adulterio ha tocado nuestra familia, nuestro hogar. Perdónanos, Señor amado, y ayúdanos a vivir en plena comunión contigo. Señor, ayúdanos a vivir con una mirada santa. Guarda nuestros ojos, Señor, de ver cosas que no debemos ver. Ayúdanos, Señor, a caminar en plena comunión contigo, Padre. Y ayúdanos a vivir, Señor, obedeciendo tus decretos, tus mandamientos, tus estatutos, Padre. Ayúdanos, Señor, para fortalecer cada día nuestra casa, para hacer de nuestra familia, de nuestro hogar, un fortín de bendición. Padre, en tus manos colocamos nuestra vida y te suplicamos, precioso Rey, que seas tú bendiciéndonos en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por esta palabra y que podemos recibir este recordatorio, ¿no, pastor? Amén. De este gran sermón del monte. Hoy es un momento especial para seguirles agradeciendo a la Iglesia Vida en Abundancia por su enorme respaldo esta semana. Sí. Una semana linda, una semana bien especial, una semana donde tuvimos nuestras 24 horas de clamor espectacular. Gracias a cada mujer que se comprometió a orar. Amén. Gracias a cada familia, pastor, porque esta semana no fue solo mujeres, sino familias que se unieron a orar.
Y damos gracias a Dios por eso. Recuerde que la intercesión es un camino directo al corazón del Señor. Amén. Yo creo que es momento para decirle al Señor gracias por todas las grandes y ricas bendiciones que nos ha dado, porque a diario nos está llenando de hermosas bendiciones. También dar gracias por la participación que hubo de las mujeres en el Congreso. Es donde el Señor ministra, donde el Señor bendice de una manera sobrenatural, y tenemos testimonios de lo que Dios puede hacer cuando las mujeres se disponen, cuando las mujeres están con ese corazón sensible a que Dios ministre. Qué bueno saber que un buen número de mujeres se pueden disfrutar una predicación, una alabanza, una administración Amén. tan hermosa como la que Dios trajo a nuestra iglesia y a todo Colombia. Amén. Porque se pudo disfrutar en todo el país. Entonces damos gracias a Dios por ustedes, por participar, por dejar el nombre del Señor en alto y también por dar a conocer a Colombia entera que existe una iglesia en el Guaviare unida, una iglesia que apoya el concilio de las asambleas de Dios de Colombia. Gracias a todos y a todas por este enorme apoyo que tuvimos en esta semana. Recordarles que mañana seguimos con nuestro tema que Amén. venimos trazando para los domingos del mes de agosto, la suficiencia de Dios. Amén. Qué tema tan espectacular. Una sorpresa para mañana bien especial con Amén. la palabra, así de que Entonces, no se la pierdan. no se lo pueden perder. Darle gracias a todos nuestros niños por conectarse ahí en el tiempo de Iglesia Infantil. Gracias por sus fotos, por sus comentarios. Nos vemos mañana. Tendrá Dios una nueva palabra y un nuevo tiempo para cada familia. Bendiciones. de Dios se mueve.